Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Dicen que el viejo conocido de este podcast, Carlos I de aquí y V de allí, aquel 1 de mayo de 1539, su vida se vio sometida a una de sus más grandes derrotas. Y no era una batalla, la pérdida de un territorio o los problemas con su archienemigo el rey francés, Francisco I. Ese día moría su esposa, Isabel de Portugal. Una historia, la de ella, que comienza aquel 24 de octubre de 1503. Antes de asistir no solo al final de su vida, sino a su matrimonio con el emperador Carlos V, vamos a conocer un poco más la figura de esta reina, bastante desconocida, pero que muchos historiadores la catalogan como la gran ayuda de Carlitos I de aquí. Isabel de Portugal era la segunda hija de los 10 que tuvo el matrimonio real entre su padre, el rey Manuel I de Portugal, conocido como el Afortunado, y su madre María de Aragón, hija de los reyes católicos. Os recuerdo que este Manuel de Portugal era el rey que por segunda vez se casaba con una hija de los reyes católicos y mucho católicos, pues su primera esposa fue Isabel, la primogénita de los católicos, pero que tras su fallecimiento le dieron a su otra hija, María. Isabel de Portugal lleva de hecho ese nombre por su tía y claro, por su famosa abuela. Isabel de Portugal crecerá en una infancia feliz y culta, muy culta. Todo gracias a su madre, que era una mujer muy inteligente y que diseñará de primera mano la instrucción de todos sus hijos, en especial la de su hija Isabel. ¿Pero por qué? Pues porque al ser la primogénita, en cuanto a las mujeres se refiere, de los reyes portugueses, su destino estaba escrito. Era la mejor candidata a casarse con su primo hermano, el hijo de otra de las hijas de los católicos, Juana I de Castilla. Es decir, Isabel se tendría que casar con Carlos I de aquí y V de allí. Pero no adelantemos acontecimientos. El caso es que la corte de Manuel I de Portugal era la más moderna de las cortes de aquellos años y la más opulenta. Por eso, nuestra protagonista de hoy se moverá en un ambiente poco visto en esa época. Los artistas e intelectuales del momento se daban de tortas por acudir a la corte del país vecino. Pero no solo en esa corte estaban esos intelectuales, sino además, por ejemplo, animales exóticos. Por ejemplo, un pequeño elefante con el que dicen que Isabel disfrutaba. Todo este mundo de rosas y color se trunca en 1517, cuando María de Aragón, su madre, con apenas 34 años, pasó a mejor vida después de dar a luz a su último hijo. Isabel tenía en ese momento 14 años y por su edad ya era toda una princesa casadera. Era muy bella y muy inteligente. Por eso era, como diríamos hoy, un caramelito en dulce. Pero no solo por ella, sino por la posición de la propia corona portuguesa. Era de las más ricas y solventes. Por todo eso, a Manuel I, el Afortunado, le llovían las ofertas de toda Europa,
para la mano de su hija Isabel. Pero hubo alguien que les adelantó a todos por la derecha: Leonor de Habsburgo, hermana de Carlos I y por tanto prima hermana de la futura novia. Pero Leonor de Habsburgo fue mucho más que eso. Y fue tanto como la tercera esposa de Manuel I de Portugal. Y enseguida vio un negocio, sí, tal cual, una boda entre su parte de la familia castellana y la lusa. Bueno, una boda no, dos. Su plan era casar a su hermana Catalina con el heredero al trono portugués, Juan, y a Isabel de Portugal con su hermano Carlos I de aquí. Todo eso lo maquina nada más llegar a Lisboa en el año 1519, aunque sus planes tuvieron que sortear muchos inconvenientes. Algunos serán fortuitos, como la muerte de su marido, el rey Manuel I, pero otros estaban más enquistados, como por ejemplo el mal rollo que había desde hacía tiempo entre ambas coronas por la posesión de las islas Molucas. Recordad que este tema ya lo tratamos por encima cuando os contamos el Tratado de Tordesillas, por el que ambas coronas se repartieron el mundo conocido hasta la fecha. Pues bien, en esos años seguían a tortas, pero además el destino quiso que Carlos I fuera elegido, previo soborno y desfalco de Castilla, emperador y por tanto pasara a ser Carlos V de allí. Por fin, en el año 1525, se celebró una de las dos bodas, la de Catalina con Juan. Sin embargo, la otra, la más grande, tendría que esperar. Había otro inconveniente, otro gran cambio conveniente. Ese gran pero no era otro que la dote que Isabel de Portugal tendría que recibir a cambio de ese matrimonio. Esa negociación duró muchos meses. Finalmente se llegó a una solución que contentó a todos y que además supone todo un récord para aquella época. El nuevo rey portugués, Juan III, aceptó que Isabel recibiera 300.000 doblas de oro en concepto de arras. Asimismo, al mismo tiempo, que le daba como dote, atención a la cifra, 2.358 millones y medio de maravedíes. Vamos, una cifra récord y para caerse de espaldas. Pero todo valió la pena. En enero del año 1526, Isabel de Portugal por fin puso sus piececitos en tierras castellanas. Realmente la boda por poderes, como se hacían todas en aquella época, como ya os hemos explicado varias veces, se había celebrado ya antes, en concreto el 1 de noviembre del año 1525. Aunque el 20 de enero de 1526 tuvieron que repetirla, pues al ser primos hermanos necesitaban lo de siempre, una bula papal. Y estos dos en concreto necesitaron dos, a falta de una. Finalmente, con Isabel ya en Badajoz, se dirigirán a la ciudad donde ambos, por fin, se conocerían, Sevilla. El 3 de marzo del año 1526, Isabel de Portugal entraba, por fin, en una Sevilla engalanada para la ocasión.
Y no es un decir. Un palio de oro, plata y piedras preciosas la acompañaron por su viaje por las calles de la capital del Guadalquivir. Desde la Macarena hasta la catedral, donde se celebraría la boda real, se habían instalado 7 arcos que simbolizaban las virtudes del buen soberano: prudencia, fortaleza, clemencia, paz, justicia, fe y gloria. Isabel entró en la catedral, rezó, fue recibida y agasajada por los mandamases y con las mismas se marchó al alcázar a esperar su futuro marido. Y no es ninguna broma. Carlos I no estaba todavía allí esperándola. Llegó 3 días después, el 10 de marzo. Y claro, hizo exactamente el mismo recorrido que había hecho ella días antes. Los arcos, el paseo, el rezo, y de ahí también se marchó al alcázar. Para, claro está, por primera vez, ver a su prima y futura esposa. Y ahí dicen que surgió un auténtico flechazo entre ambos. No lo puedo asegurar porque evidentemente no estaba allí. Fijaros, si fue tanto ese flechazo que Carlos ordenó que el matrimonio se celebrara esa misma noche. Vamos, que no quería esperar mucho más. Os dejo unas frases del embajador de Portugal que dan fe de ese supuesto flechazo. Abro comillas. Entre los novios hay mucho contentamiento a lo que parece, y en cuanto están juntos, aunque todo el mundo esté presente, no ven a nadie. Ambos hablan y ríen, que nunca hacen otra cosa. Cierro las comillas. Vamos, que ríete tú de los de First Dates. Pues bien, la boda se celebró en lo que hoy son los salones de embajadores. Pero la fiesta tuvo que posponerse, pues llegara una muy mala noticia. Isabel de Austria, reina de Dinamarca y hermana de Carlitos, había pasado a mejor vida. Se celebraron, eso sí, justas, torneos y toros. Iban a faltar los toros. En fin. Pues bien, con los recién estrenados esposos, nunca mejor dicho, llegaba el momento de la luna de miel. Y claro, en aquella época no era típico irse a Tailandia, a Riviera Maya o a Nueva York. No, entenderéis por qué. Pero sí tuvieron una gira muy bonita que les llevó por parte de Andalucía. El punto y final de esa gira fue su llegada a la ciudad de Granada, el 4 de junio del año 1526. También os digo, Granada bien merece esa visita. Dicen que Granada enamoró a Isabel de Portugal, y la verdad es que es para ello. Yo la entiendo. Por cierto, como anécdota, en ese viaje, y por complacer a su esposa, el rey mandó plantar en uno de los patios de la Alhambra un árbol que daría flores exóticas, para esa Castilla, claro, el clavel. Así que sí, cuando vayas a ver la Alhambra y veas claveles, que sepas que fue gracias a Isabel de Portugal. Dicen también que en aquel viaje fue cuando Carlos I decide construir su palacio redondo que hoy podemos ver y que muchos califican, entre ellos yo, como una enorme cicatriz en el bello rostro de la Alhambra. Pero la felicidad en Granada no podía ser eterna para Carlos e Isabel, y a pesar de que la intención de Carlitos era que la capital de Sierra Nevada fuera la capital de su reino, 9 meses después de su llegada, ambos tuvieron que irse rápidamente a Valladolid, la capital del reino por aquellos años. Sobre todo por un tema importante, Solimán el Magnífico. Este había avanzado posiciones y estaba ya a las puertas de Viena. Y claro está, el emperador, el gran emperador del Sacro Imperio Germánico, no podía seguir jugando a verano azul en Granada.
Ese viaje Isabel de Portugal lo hace embarazada y fue largo y duro, sobre todo al tratarse del invierno. Eso la dejó en mal estado de salud. De hecho, será recluida para su descanso y no aparecerá más en público. Finalmente, el 21 de mayo del año 1527, Isabel dará a luz al heredero ansiado, Felipe, el que luego será Felipe II. Un año después llegó Fernando y 2 años después Juan, que no llegó a la edad adulta. Antes había nacido María, la que luego sería emperatriz de Hungría. Y por fin, en el año 1535, llegó Juana, la que sería princesa de Portugal a través de un nuevo matrimonio. Pero, ¿y mientras Isabel daba a luz, Carlitos qué hacía? Pues estar lejos, a sus cosas. De hecho, aseguran que solo estuvo con ella en la llegada de Felipe y de María. Pero Isabel de Portugal no fue solo una fábrica de bebés, ni mucho menos. Aunque esto no es lo que ha pasado a la historia. A la historia ha pasado Isabel de Portugal como la enamorada del emperador Carlos V, como la madre de Felipe II, como una niña muy bella, muy bonita, pero es que fue mucho más que eso. Como hizo en su día su madre con ella, Isabel estuvo muy encima de la educación, no solo del heredero Felipe, sino de todos sus hermanos. Para ella era muy importante que todos y todas estuvieran preparados. Pero no solo se dedicó a eso. Desde el primer momento fue un puente entre las extrañas y tensas relaciones entre los reinos de España y Portugal. De hecho, será ella misma la que nombre siempre a los embajadores en Lisboa y era ella también la única que recibía a los propios cuando estos iban a la corte española. Pero ese papel se vio aumentado cuando su marido, el emperador, la nombró lugarteniente general y gobernadora. Esto era un hito para esa época. Era la primera vez que se hacía, pero al hacerlo, Carlos I creó un precedente que sería seguido por todos los Austrias después: nombrar a las mujeres para altos cargos políticos. Y lo hizo muchas veces, y muy bien, según aseguran los historiadores. La primera vez que lo ejerció fue en el año 1529, cuando tenía que ser jurado Felipe II como heredero al trono. Después lo haría entre los años 1530 y 1533. En este trienio os sonará que Carlitos había ido a Bolonia para ser coronado como emperador. En 1535 y 1536 Isabel lo volvió a hacer en la campaña de Argel. En 1537 lo hará de nuevo, y por última vez lo hará en el año 1538, mientras Carlitos negociaba una nueva paz con su archienemigo el francés Francisco I. Y sí, si habéis estado atentos, lo hizo por última vez por una sencilla razón. Meses después llegaría el final de Isabel de Portugal. Y es que en el año 1539, Isabel, de nuevo embarazada, contrae una pielinefritis gravídica. Esto le hace tener unas fiebres enormes. Esa infección debilita mucho su organismo. El bebé nace prematuro, pero no sobrevive. Y por desgracia, la reina correría el mismo camino. Pues horas después, el 1 de mayo de 1539, con tan solo 35 años, Isabel de Portugal pasaba a mejor vida. Por cierto, curiosamente,
casi a la misma edad que ella perdió a su propia madre y por la misma razón dar a luz a su último hijo. Por cierto, de curioso a veces el destino. Dicen que Carlos I quedó totalmente devastado con la noticia de la muerte de Isabel de Portugal. Nunca se llegó a recuperar del todo, de hecho. Pero no solo él. Su hijo, el primogénito y heredero Felipe II, también sufrió, y mucho. Es normal, ¿no? De hecho, dicen que esa ausencia marcaría su personalidad en el futuro. El entierro debía celebrarse, según lo dicho por Isabel, en Granada. Y para allí se dirigió el cortejo. En teoría, iba a ser guiado por Felipe II, de tan solo 12 años. Sin embargo, este no pudo hacerlo, no tuvo fuerzas. Finalmente, el cortejo llegó el 16 de mayo. Dicen que allí ocurrió algo muy curioso. Como mandaba la tradición, se tenía que abrir el féretro para reconocer el cadáver y dar fe que iba a ser enterrada la persona correcta. Sin embargo, por el avanzado estado de descomposición, no se pudo hacer tan fácil. De hecho, el duque de Gandía, encargado de esa jura, solo pudo decir lo siguiente: jurar que su majestad no puedo, pero juro que su cadáver estuvo aquí. Sin embargo, el destino final de Isabel no fue en Granada. Hoy no la encontraréis allí. Su hijo, en el año 1534, decide trasladar sus restos, junto con los de su padre, al Escorial. Y después, su bisnieto, Felipe IV, los mandó colocar a los dos en la cripta real del Escorial. Hoy descansan uno frente al otro en ese mausoleo de la cripta real del monasterio del Escorial. Allí descansan los restos de una mujer que fue muy importante en nuestra historia, pero que sin duda ha pasado a la historia fuera de plano. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook y Threads.